Juan Antonio Sagardoy, que es catedrático de Derecho del Trabajo. Juan Antonio, encantado de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Con el mercado laboral español, tal y como está, gracias a esa estructura, ¿hay menos paro o habría que reformarlo para combatir el paro? ¿Qué hay que hacer? No, vamos a ver, yo pienso que la crisis económica no tiene una causa originada por el mercado laboral. Entonces, si tienes que acudir a sanar a un enfermo, pues no puedes ir diciendo esto no es la causa y tengo que arreglar esto, ¿no? Entonces no es la razón de que tengamos la crisis en estos momentos el mercado laboral. Por tanto, yo pienso que no es necesario, o sea, reformarlo sí, yo no me pongo a que haya que reformarlo, yo creo que hay una parte del mercado laboral que es muy precaria, que es muy inestable. ¿Cuál sería la reforma que habría que hacer a su juicio? Pues yo creo que habría que favorecer más la estabilidad en el empleo, sobre todo los jóvenes que todos conocemos, hijos, primos, sobrinos, amigos que están muy precarios, con mileurismo, y que pienso que sería bueno que tuviese un mercado laboral más estable. Si hay que hacer alguna reforma es para que haya más estabilidad. Para que haya más estabilidad, no más precariedad, que hay bastante, ¿no? Juan Antonio, hay quien sostiene que si el despido en España fuera más barato, se podían crear más puestos de trabajo, los empresarios se animarían a contratar con más facilidad. ¿Esto es así? Bueno, ese es un debate absolutamente perverso desde hace muchísimos años. Yo, que llevo en este oficio ya más de 40 años, creo que ha sido un error casi ancestral el enfocar todas las reformas laborales en abaratar el despido. Ese es un factor. ¿Por qué? Pues porque no es el único en absoluto factor, sino que hay otros mucho más importantes de flexibilidad interna, por ejemplo la movilidad funcional, el fomento del tiempo parcial, el tema de que los convenios colectivos tengan una menor tiranía respecto a las condiciones de trabajo, que una empresa que no pueda cumplir un convenio colectivo tenga la posibilidad de adaptarla. Es decir, hay muchísimas, bueno, yo tengo aquí 50 folios escritos de ideas para un debate, y el enfocarlo solo en el abaratamiento del despido, eso es un gran error. Pero también es cierto, yo coincido con el rector, el profesor Berzosa, en que no es la causa única la legislación laboral. Pero ojo, tampoco vayamos con ese aserto a decir que no es una de las concausas, es una de las causas. Pero para usted le hago la misma pregunta que al rector. ¿Qué habría que hacer en el mercado laboral español actual para mejorarlo, para que se pudiera crear más empleo o para que se perdieran menos puestos? Respondo rápido. Siguiendo la pauta europea de lo que se llama la flexiseguridad, que son 3 factores. 1. Políticas muy activas de empleo, por ejemplo en materia de intermediación, hoy el INEM solo ocupa el 2% y ya en toda Europa están admitidas las agencias privadas de colocación. Ese es un factor, políticas activas de empleo, mayor facilidad y mayor flexibilidad en la entrada y salida del mercado de trabajo, de la empresa, y la tercera, una protección social fuerte para el que pierde el trabajo. Esas son las tres columnas para que el trabajo pueda ser mucho más abundante y el empleo sea también mejor y más. No, yo, vamos a ver, pienso que hay una falsedad de partida en todos estos argumentos que estamos utilizando, porque se dice hay que despedir más barato para que haya más empleo. Si despedimos más barato hay más desempleo, porque si tenemos 4 millones de desempleados y se dice que el despido es caro, ¿qué pasaría si se abarata todavía más el despido? Y realmente es que los que defienden eso dicen que habría más movilidad, que habría más No, porque el problema del mercado de trabajo en España es que hay un mercado muy dual. Uno más o menos estable, que es el despido más caro, y otro que es un despido muy barato. Entonces, a la hora de contratar, los empresarios no van a contratar al trabajador caro, no van a contratar al trabajador que les cuesta después mucho más, van a contratar al trabajador barato. ¿Y qué hacemos? ¿Perpetuamos ese modelo? No, yo creo que no hay que perpetuarlo, yo creo que hay que modificarlo, yo creo que hay que favorecer la estabilidad y la protección social y la flexibilidad interna en las empresas. O sea, pienso que no hay que tener rigidez empresarial. Y hay que tener una flexibilidad. Pues hombre, que no haya... trabajando en Madrid se puede ir a trabajar a Sevilla. Bueno, eso es una flexibilidad de geográfica, ¿no? Que es otro tema que es más complicado, pero que se da a muchas empresas también. Hay empresas que la gente... La funcional es que yo pueda dar a una persona la polivalencia funcional. Y yo, si tengo una persona que sabe hacer X y que anteriormente, hace bastantes años, era muy rígida la clasificación, yo no podía ocuparlo en ninguna otra cosa, aunque estuviera mano sobre mano, que yo pueda darle otra ocupación parecida, similar. A usted lo hemos contratado para hacer A, pero va a hacer B y no pasa nada. Eso es muy importante. El tema que los salarios ¿En eso están de acuerdo? Sí, yo pienso que la cuestión la funcional es muy importante. Claro. Más cosas hay. Yo querría, que es muy importante para nuestros oyentes, hay unos índices muy respetados del Foro Económico Mundial, del Doing Business, etcétera, que son por lo que se mueven las grandes empresas en sus inversiones y van a los países. Entonces, este es un hecho que está aquí. El Doing Business 2009 del Banco Mundial, España ocupa la posición 49 de 181. Y en el tema, pues que está muy mal. Pero bueno, ahora vamos. Tiene 10 componentes, que estamos muy mal situados. En eficiencia laboral. Este es el índice. Entonces, el tercero de los 10 componentes que considera el Banco Mundial tiene 10 componentes
y uno de ellos es el empleo, y es rigidez del empleo, rigidez en los horarios, dificultad en el despido, dificultad de contratación y coste del despido. Ahí estamos en el puesto 160. O sea, fatal, según usted. Pues, no pues ya más se puede estar peor, es muy difícil. Esto no lo doy, vaya, esto lo da. Entonces, ese no tenemos que hacer. O sea, una cosa es no centrarnos en que abaratar el despido, que bueno, ahora no meterse a fondo pues sería complicado. El despido en España, el despido objetivo, el despido económico, está a nivel europeo, son 20 días por año. Entonces, ha habido una perversión en la cultura negociadora de que todo se ha desplazado a los 45 días por año. España no es 45 días por año, es 20 días por año. Lo que pasa es que en la negociación los 20 días se convierten en 45, en 50, en 60. Yo ayer estaba con una empresa que en el despacho que yo tengo hemos llegado a unos acuerdos con los trabajadores y se pagó 60 días por año. Bueno, pues pero eso no es normal. No es normal, pero quiero decir pero la ley dice 20. Pero la ley dice 20, no es un problema de cultura, no es un problema de leyes. ¿No? Pero vamos a ver, yo creo que hay que vincular mucho el desempleo en España y la creación de empleo con el ciclo económico. Entonces, hemos tenido un ciclo expansivo y nadie se acordaba del mercado laboral. Hemos tenido capacidad de generar empleo. El mercado laboral no era un impedimento para generar ese empleo. Y no solamente eso, hemos absorbido cantidad de mano de obra emigrante. O sea, realmente teníamos unos niveles de desempleo muy altos en los años 70 y 80, hemos tenido capacidad, la economía española, de absorberlos y encima crear empleo para los inmigrantes. Entonces, no es el problema el mercado laboral, ni de la crisis, ni tampoco de generación de empleo. ¿Y por qué se insiste tanto en ese punto? Bueno, pues porque... ¿No es el problema para usted? No, porque claro, pero es que además las personas que insisten tanto en ese punto solo insisten en ese punto. Entonces hay que decir, bueno, pero la crisis, ¿por qué se ha originado? Si uno va al médico, lo que quiere es que le diagnostica un diagnóstico bueno de la enfermedad. Pues usted, ¿por qué está enfermo por esto? No, usted está enfermo por esto, pero le voy a curar otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque yo creo que hay muchos intereses detrás, ¿no? Empresariales, empresariales y de que en un momento de crisis también de dificultades pues hay que despedir a la gente, hay que hacer ajustes de plantillas y se piensa que tiene que abaratarse el despido. Hay empresas que aprovechan la crisis, digamos, para echar, que querrían aprovecharla para echar a más. Vamos a ver, yo no haría una lectura maquiavélica, ¿no? Las empresas tienen dificultades y entonces dicen, hombre, si me abarato el despido pues puedo echar más fácilmente a los empleados. Pero no va a suponer eso que generen empleo por ello, porque a la hora de generar empleo, si es que hay muchos trabajadores muy baratos. Pero si ahora mismo tenemos muchos licenciados universitarios trabajando como mileuristas, están bien formados, no es que se diga, no están bien formados. Entonces, hoy en día no es caro para un empresario contratar mano de obra porque la hay y, por desgracia, barata. Cuanto ese no es el problema. El problema es por qué en España hay más paro que en otros países europeos, porque la actividad no está caído, pero no ha caído más, que en Alemania, no ha caído más que en Francia. ¿Por qué en la igualdad de crisis por una razón, porque hay más paro que en otros sitios? Por dos cosas, o tres. Una, porque el sector de la construcción ha sido uno de los factores principales del crecimiento económico español. Tenemos un sector de la construcción que tiene un peso en el Producto Interior Bruto superior al que tiene Alemania y Francia. El sector de la construcción es el que ha sido más afectado por la crisis y ha generado muchísimo desempleo y hay mucho trabajo temporal en ese sector de la construcción. Es un sector que suele tirar de otros, y tira de muchísimo más, claro, tira de muchísimas empresas. La cerámica, la y eso madera, es un problema. Sí. Entonces, en la economía española tenemos también un sector de medias y pequeñas empresas muy intensivo en mano de obra y poco intensivo en capital, y es una economía poco productiva o con una productividad más baja que las economías europeas de Francia y Alemania, y eso pues también genera más desempleo, porque otras tienen un sector más intensivo en capital. Y tercero es porque aquí no tomamos medidas que han tomado en Alemania para que lo que aquí llamamos paro en Alemania los aparcan y no los cuentan en las estadísticas de parados. Eso lo contaba muy bien, pues lo contaba muy bien el otro día Vidal Folg en un artículo en El País, y también Zufiaur ha explicado esto muy bien, como otros países europeos. Él, que tiene la visión más de Europa, como está en el Consejo Económico y Social, contaba muy bien cómo en otros países europeos, hombre, hacen políticas activas en las empresas para no despedir a la gente. Los aparcan, los hacen reciclajes profesionales y no los cuentan estadísticamente como parados. De todas maneras, entonces hay políticas activas que aquí no hay. En los tiempos que llegan van a ser mucho más duros que los que estamos pasando. Así hemos pasado una borrachera de ilusiones y de prosperidad más o menos ficticia, y ahora vienen tiempos duros. Y la reforma estructural hay que hacerla en muchos campos. Y uno es el laboral, no nos neguemos a ello, decir que no se puede negar, no en abaratar el despido, en la reforma estructural. Si estuviera en su mano tomar 2 o 3 medidas respecto al mercado laboral que usted cree que iban a traducirse en creación de puestos de trabajo o en que se dejaran de perder, ¿cuáles serían esas medidas? Pues yo las tres, como ha dicho muy bien el rector, lo que hay que hacer al que da empleo es animarle a emplear. Entonces, lo que no puede ser nunca la legislación laboral es una losa para el empleo. Es decir, entre las cotizaciones sociales, que son el verdugo del empleo, que es el 35% del coste, que esto hay que hacer algo, porque en los demás países europeos, por seguir con Europa, es mucho menos fuerte la presión. ¿Cuánto tendría que ser? Pues Europa es el 20, con mucho. Entonces, el 35%, si yo a una persona le ocupo, le doy 100, tengo que pagar 35 más. Eso es un obstáculo.
Y otro muy importante, que el trabajador español, el empresario español, con razón o sin razón, yo hablo por mí mismo, yo no hablo con nadie, ni estoy en la COE, ni hablo por mi propia convicción. Entonces, si el empresario ve que una persona que contrata y que le hace fijo, le va a costar 45 días por año si quiere un día despedirle, porque aunque la legislación diga lo que diga, no hay manera si no es así. No y además no tiene movilidad funcional, no tiene posibilidades de adaptar los salarios, los horarios, etcétera, porque es una legislación y la legislación colectiva rígida, entonces le anima poco a contratar. Y aquí tenemos otro dato que es importante, la agenda de Lisboa nos puso unos objetivos a todos los países de la Unión Europea para el 2010, que es, en el empleo teníamos que llegar al 70%. Estamos ahora mismo en el 64,4%. Teníamos que las mujeres emplear de 15 a 64 años el 60%, la tasa de empleo femenino. Estamos en el 54%. Y la tasa de empleo de los trabajadores mayores 55 a 64 teníamos que llegar al 50%. Bueno, pues solamente han cumplido esto varios países, entre ellos Alemania, y 5 países no hemos cumplido ningún objetivo, que son España, Bélgica, Grecia, Italia y Luxemburgo. Y esos son datos que no digo yo para alarmar, es para tomarlos en consideración y ponerse a hablar sobre ellos. Pero vamos a ver, eso de que esa situación desmotiva al empresario para contratar mano de obra no es cierto cuando hay expansión económica. Cuando ha habido expansión económica, entonces se han empleado a muchísima gente y también a emigrantes, ¿no? Entonces, por tanto, no es un impedimento. No es un impedimento. Nadie dice, oiga, aunque hay expansión, no contrato. Sí, claro es un impedimento porque he contratado todo temporales. Lo que sucede ahora es que estamos en crisis. Ha contratado todo temporales. Bueno, han contratado temporales, en la época de euforia, todo temporal. Claro, muchos temporales, pero no ha sido un impedimento para generar empleo. No ha sido un impedimento. Bueno, pero malo. Es que lo que hace falta también en España es generar una estabilidad. El problema de la economía española, y eso se viene padeciendo desde hace tiempo, a pesar de que ha habido mejoras indudables, es que es una estructura productiva que tiene muchas debilidades y tiene muchas vulnerabilidades. Y entonces hemos confiado en ese crecimiento especulativo de burbuja de la construcción, hemos vivido en una ilusión, en una euforia, y nos hemos confiado de que esto iba a ser para siempre, de que ya no había ciclos, de que ya se había acabado el intervencionismo del Estado, que la economía se autorregulaba perfectamente, y todo eso iba muy bien. Entonces, ha venido la crisis, que ningún economista de estos sabios que tenemos la ha sido capaz de predecirla, y nos hemos encontrado con una situación que no se esperaba. ¿Y por qué en España hay más paro? Precisamente por las razones que yo he dicho antes. Pero mire usted, el mercado laboral, cuando hace falta contratar porque hay expansión, contrata y mucho, ¿no? Temporales y también fijos, porque también ha habido contratos que empiezan temporales y luego los hacen fijos al cabo del tiempo en las empresas. Eso lo dicen las estadísticas, pero también lo dice la experiencia que todos tenemos como ciudadanos. ¿Usted cree que si hubiera un diálogo fluido o más fluido el que se supone que hay entre sindicatos y empresarios, esta situación iría mejor? O digamos que hay quien sostiene que los empresarios no están consiguiendo imponer su política y que, como no la están consiguiendo imponer, por eso va peor el mercado laboral. Los empresarios dicen, nosotros somos los que sabemos de esto. Déjenos a nosotros hacer, que somos los que sabemos de esto. ¿Qué piensa? No, evidentemente hay que ir a un diálogo social, pero un diálogo social profundo y sincero y real, ¿no? Y un gobierno que tiene que gobernar cuando el diálogo social se empantana o no da frutos. Yo recuerdo en el año 80, estaba en pleno elaboración y fui encargado de la redacción técnica del Estatuto de los Trabajadores y se discutió con todos los partidos políticos, con todos los sindicatos en el año 78, pero con un proyecto de ley que había puesto el gobierno entonces de UCD en el Parlamento. Y sobre ese proyecto de ley se habló y se cambió. Entonces yo creo que ahora mismo tendríamos que tener alguna luz de cuál es el modelo. ¿No ve que ocurra eso ahora? En absoluto. ¿Y por qué? Pues porque se deja todo al paciente. Entonces al paciente le cuesta mucho ir al quirófano. ¿El paciente en este caso quién es? ¿El trabajador? El mercado de trabajo y los sindicatos de los trabajadores, claro, efectivamente. O sea, usted es de los que piensa que esto está en manos de los sindicatos y que por eso no va bien. Y los empresarios pues también un poco se dejan porque, bueno, dicen, pues a ver quién lo arregla esto, ¿no? Y entonces ahí es un diálogo de sordos, pero cuando me ha preguntado, que me parece una pregunta muy oportuna, hombre, es muy difícil, los periodistas hacen bien en decir, ¿qué haría usted? Ya, pues, no, hombre, sí, ya sabemos. Pero vaya, ¿qué tres cosas? Está la fatalidad, a preguntas muy contundentes para respuestas que son muy contundentes. No, pero las tres cosas son esas, que están un poco inventadas, que es cobertura social para que las personas tengan problemas, que no tengan empleo, una política muy activa de empleo y una mucha menor rigidez, no en el despido, sino en todas las condiciones de trabajo. ¿Usted cree que si un empresario sabe que puede pagar al trabajador cuando le despide, en vez de 45 días le puede pagar 10, los empresarios en esta situación de crisis económica se pondrían a contratar? Ahora mismo, si no hay negocio, no. Claro. O sea, eso de luego.
Pero o sea, eso, que la clave es que haya negocio. Yo siempre he dicho que el barco del empleo va en las aguas de la economía. Claro. Si no hay agua, el barco se encalla. Pero no obsta esto para que no nos estemos preparando, que vienen tiempos muy duros y van a venir más duros, para que nos preparemos a la reforma estructural necesaria, porque estamos todos de acuerdo que hay una enfermedad, que está enfermo el mercado. Sí, está coincidiendo con lo que dice usted. Sí, sí, hay puntos de coincidencia. En otras cosas, pero en esto parece que, claro, porque... si hay desarrollo económico, la cosa va bien. Y claro, eso siempre. El empleo en España con el ciclo económico tiene mucho que ver. Hemos generado mucho empleo en los últimos tiempos, pero también en épocas de crisis destruimos más que los demás. Eso sucedió en los 70 y 80 y vuelve a suceder ahora, por las razones que he dicho antes de una economía pues con muchos puntos débiles. Pero si queremos hacer unas políticas para evitar que haya crisis como esta y que salgamos de la crisis, tenemos que decir, ¿dónde está la crisis? En la economía financiera. Luego hay que frenar la globalización financiera. Hay que frenarla. Pues primero, regulando más. El Banco de España ha sido un ejemplo. El Banco de España, con Luis Ángel Rojo de gobernador, ha sido un ejemplo de regulación. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo bien? Aparte de otras muchas cosas, ¿qué hizo bien Luis Ángel Rojo? Como Mariano Rubio empezó ya el tema, pues regular los bancos y las cajas de ahorro y controlarlos y que no hagan... dificultarles el que hagan trampas. Controlar la codicia. El generarles unos coeficientes y exigirles unas condiciones para que haya unas coberturas de que no empiecen a dar créditos de cualquier manera y en un momento determinado haya mucha insolvencia, ¿no? Entonces, inspeccionar y controlar y establecer unos criterios que tienen que cumplir, ¿no? Y no que hayan hecho algunos bancos en Estados Unidos, ¿no? Bancos de inversión. Creo que es bueno también la regulación a nivel internacional. El Grupo de los 20 ya se ha planteado el tema de los paraísos fiscales, que antes parecía que era una cosa de unos idealistas, unos radicales, el momento de ataque es el que dice lo de los paraísos fiscales. Ahora ya dice el Grupo de los 20, hay que acabar con los paraísos fiscales. Esto no puede ser, ¿no? ¿Aquí habría que acabar con el dinero negro o eso es un imposible? Eso es un imposible. Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Bueno, siempre es imposible todo en la vida. O sea, decir, ¿va usted a acabar con los robos? Pues no, siempre habrá robos. ¿Va a acabar con los accidentes de tráfico? Pues siempre habrá accidentes de tráfico, pero hay que intentar disminuirlos, hay que intentar disminuir el robo, hay que intentar disminuir el fraude. Por volver a nuestro tema laboral, yo querría también plantear al profesor Berzosa a ver qué opina de lo que opina la OCDE, que es muy sugestivo. Dice, en estos momentos largos, no ahora mismo, hay que proteger más, una filosofía muy importante, hay que proteger más al puesto de trabajo que al trabajador. Esto parece un poco agresivo, ¿verdad? Entonces, porque el trabajador es el que hay que proteger, ¿no? Y dice, al trabajador hay que protegerle con la política social de los estados como ciudadano. Entonces no puedes dejarle que no tenga unos ingresos y no tiene ingresos laborales. Pero si nos vamos, la legislación, la cultura que existe en el país, es proteger por encima de todo que esa persona no pierda el puesto de trabajo, se acaba perdiendo el puesto y la persona. Entonces, cuando el puesto se mantiene, porque es flexible las condiciones, y ese sale, pero entra otro, el puesto se mantiene. Eso es lo que hace, eso es lo que dice la OCDE, eso es lo que mantiene la economía viva y lo que hace lo laboral más. Bueno, pero yo creo que hay que combinar la creación de empleo también con los derechos de los trabajadores, porque claro, aquí decimos, evidente. Hombre, no, es que estos son muy exigentes, tienen unas condiciones muy duras, pero si a uno le afecta, entonces vamos a ver lo que sucede. Pero claro, nosotros también hablamos desde la posición de que somos funcionarios, de que en principio nuestro puesto de trabajo está reservado, pero me imagino al señor de 40 años o 50 que de pronto pierde su puesto de trabajo, que tiene una familia atrás y que le va a costar encontrar empleo a su edad. Entonces, hombre, por lo menos asegurarle, después de haber trabajado en la empresa muchos años, 45 días, pues tampoco es una barbaridad. Pero si deja el puesto es importante, lo malo es que se lleve el puesto por delante. Bueno, pero eso yo creo que también tiene que ver mucho con la economía española. En la economía española hay muchas tareas que no se han hecho y llevamos muchos años. Dígame una. Pues apostar por una economía pues más productiva, que significa apostar por la investigación, por el desarrollo, por la innovación, por las empresas eficientes, por estimular a que las pequeñas y medianas empresas también lo sean y no sean empresas a veces pues que no tienen ningún tipo de tecnología moderna, apostar porque haya empresas que puedan competir en el mercado internacional a partir de la productividad y no solo de los salarios bajos. Estamos en España en el peor índice de Europa. Claro, y la gente no quiere emprender, quiere ser un espíritu emprendedor. Pues porque hemos creado un sistema, no sé cuál, en que la gente joven no no arriesgar. Bueno, pero eso viene de antes tampoco. Y quiere ser funcionario. Un funcionario como máximo. O ejecutivo, ¿no? Si yo en económicas pregunto a los estudiantes. Quiere un sueldo ¿Quieren fijo, ustedes ser empresarios? Pues casi ninguno. Nada. Casi ninguno. Hay poco espíritu emprendedor. Depende también de las zonas. En Cataluña, en el País Vasco o en el Levante mismo hay más. En la Comunidad Autónoma Vasca hay bastante. Sí, en la Comunidad Autónoma Vasca, en el Levante. Hay mucho dinamismo también empresarial. Es que hay zonas donde el dinamismo empresarial no se da. Tenemos que ir terminando y quiero plantearles otra cosa. En este debate hay algunos argumentos que se están lanzando, me imagino que con intención. Uno de ellos es que los sindicatos defienden solo a una especie de élite, de casta, de los que ya tienen trabajo, que están esclerotizados, que no son estrictamente necesarios. No, ese es el argumento que se utiliza mucho. Claro, los sindicatos defienden a esa casta, o antes a los que están dentro y no a los que están fuera.
Yo pienso que no, y sería un error por parte de los sindicatos hacer eso, porque claro, los sindicatos lo que tienen que trabajar es para generar más empleo. Entonces, si eso realmente destruye empleo, es un inconveniente muy grande. Yo creo que los sindicatos tienen que defender más allá de esta casta que se dice. Yo pienso que es una visión que a veces se hace en contra de los sindicatos, un tanto interesada también. Jamás un sindicato va a reconocer que no defienda a todos los trabajadores, pero en la verdad, en los hechos, y es lógico y es humano y natural, hay un corporativismo en todas las corporaciones, sindicatos, patronales, de todo, de empresas. Entonces defienden fundamentalmente a sus clientes, y los clientes fundamentales de los, entre comillas, los clientes son los trabajadores fijos, ¿no? Entonces, si de verdad se quisiera defender a todos, lo que están pidiendo algunos sectores, que es el acabar con la dualidad de temporales y fijos, claro, que hay dos formas de acabar. Ahora estamos 8 días los pobres trabajadores que son temporales, además de ser temporales tienen 8 días y 45 los fijos. De indemnización de días por año. Cuando se rompe el contrato. Entonces, 8,45. Entonces, si de ahora en adelante se dijera, vamos a hacer un MIS, que todos cobren 22 o 21, evidentemente que los de 8 están encantados, que son unos 4 millones, sí, ¿no? Y los otros, los 45 no tanto, pero no han disfrutado los 45, es para el futuro. Es decir, que hagamos, yo planteo. ¿Usted cree que eso podría ser una solución? Yo lo he predicado, el contrato único de trabajo, y lo predica la OCDE también. Hagamos un contrato único, pero claro, se dice, ese contrato no tiene tutela judicial. No, yo hablo con causalidad, con extinción ante un juez que pueda entrar, con tutela judicial absoluta, pero hagamos un contrato que no estemos en esa dualidad brutal entre los trabajadores, la inmensa masa de lo que llamo yo los parias del trabajo, que están a merced del viento y que cuando vienen bien dadas están muy bien, y cuando están mal dadas y cuando se van le dan 8 días, y los otros, bueno, que saben que tienen esa seguridad de que si se empeña el empresario en echarles y no logra probar que ha hecho una falta muy grave, le va a costar 45 días. Entonces vamos a lograr un contrato. ¿Usted? No, yo pienso que se puede estudiar, que se debe negociar, que debe haber fórmulas de compromiso. Yo no pienso que los sindicatos solo respondan a esa casta. Claro, es una manera también de atacarlos. Yo pienso que los sindicatos, lógicamente, deben defender los derechos de los trabajadores. Y si yo estoy trabajando y me echan, me vendría muy bien los 45 días y no los 20 si tengo 60 años. Claro, es que esas cosas también hay que entenderlas en ese sentido. Pero yo considero que también hay que ir más allá. O sea, decir, miren ustedes, el problema del mercado laboral no lo podemos aislar del conjunto de la economía. Entonces, no solo hablen ustedes del mercado laboral a la baja, porque luego al final se reviste de una cosa progresiva y siempre es a la baja. Y pienso que hay que ver más cosas. Hablemos de que en España en los años últimos ha habido un gran enriquecimiento de empresarios, de ejecutivos, y con ese dinero no sabemos ahora mismo qué ha pasado. Ha habido un aumento de la desigualdad y un aumento de la precariedad del empleo, y eso es lo que tenemos que atajar. Entonces vamos a las causas, vamos a ver qué sucede. Tenemos que ir terminando. Juan Antonio Sagardoy, ¿en esta situación de crisis económica es la ideal para hacer ese debate o, digamos, habría que hacerlo en época de bonanza? En cualquier caso, ¿cree usted que se va a hacer ese debate sobre el mercado laboral? De hacerlo hay que hacerlo ahora, porque es cuando la situación es tan grave que todos están de acuerdo que hay que hacerlo. Evidente, en época de bonanza no se ha hecho nunca. Sí, pero es que yo creo que eso no arregla el problema. Contra Santa Teresa, en época de crisis, de reformas, yo creo que es al revés, ¿no? Pero que son reformas, yo le llamo, y con esto quería terminar mi intervención, el enfoque también que yo creo que engañamos, que sin malicia, ¿no? Pero damos una desinformación. No se trata de una reforma de expolio, de quitar derechos. Yo propugno una reforma de cambiar cosas, no de quitar, de cambiar. Y hay muchas cosas que se pueden cambiar. Por ejemplo, uno muy sencillito. El tema del tiempo parcial. El tiempo parcial es una fórmula maravillosa para conciliar la vida laboral y familiar, para que el trabajador esté a gusto con su trabajo, si es que está en esa línea, y la empresa a la vez le cumpla. Bueno, pues en España es imposible hacer una política de tiempo parcial porque la legislación es rigidísima, porque dice que hay que hacer el día 1 de enero todo el programa del año, y eso no hay quien lo haga. Y entonces, bueno, pues eso no es quitar derechos, eso es cambiar y modificar y flexibilizar. Bien. Yo creo que los momentos de la crisis son momentos para cambiar el paradigma económico dominante, cambiar la práctica de las políticas económicas. Esa es la experiencia que tenemos en otras crisis económicas. Y muy bien, discutamos esto, pero discutamos todo. Todo es frenar la globalización financiera, intentar buscar frenos a la burbuja especulativa, no depender tanto del sector de la construcción, hacer una economía más productiva, apostar por la investigación, por el desarrollo, por la innovación, apostar por las energías alternativas. Ir con un programa completo, porque si no nos hundimos todos. Y el sistema financiero, no hay créditos, ni a las familias ni a las pequeñas y medianas empresas.
están ahogadas. Apuesten ustedes, porque se resuelve el sistema financiero, pero no solo el sistema financiero. Apuesten ustedes por una España que tiene muchos investigadores buenos, que tiene mucha gente capaz y que tiene que aportar eso a la sociedad y no dejarlo encerrado en laboratorios los augurios son o muy malos. en la universidad, ¿no? Tenemos muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias por estar aquí, por sus argumentos. Tenemos que terminar. Gracias. Espero que les haya servido para ustedes un debate sin duda interesantísimo sobre un asunto que nos afecta a todos. Si quieren, nos vemos el próximo día, mañana, con otro tema de su interés y con otros dos invitados, ya saben, como siempre, aquí en el Debate CN Plus. Hasta mañana.